Muy buenas noches. Este es el programa Bitácora Mexicana, que es un espacio de debate en lo que nos queda de la televisión pública en este país. Se trata de analizar, de discutir los problemas fundamentales del país. Hoy vamos a abocarnos al más complejo de todos, lo digo, al más complejo y al más importante, que es la educación nacional. ¿En qué estado se encuentra? ¿Hay decadencia? ¿Hay degradación? Porque México ha perdido en todos los índices internacionales. La educación es lo más importante para un país porque determina su nivel de conocimiento, de ciudadanía, de capilaridad social, de ubicación en el mundo, de competitividad. Hoy tenemos como invitados al doctor Gilberto Guevara Niebla, que es biólogo de la UNAM y doctor en educación de Londres. Él es actualmente profesor del Colegio de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y director de la revista Educación 2001. Tuvo una carrera muy importante en la Secretaría de Educación que culminó como subsecretario de Educación Básica. Tiene una serie de libros publicados como autor y como editor. Nos acompaña también una personalidad de la educación tecnológica del país, Diodoro Guerra, que es egresado de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico, es doctor en Ingeniería por la Universidad Politécnica de Madrid. Tuvo una larga carrera desde los mediados de los 70 en educación tecnológica, fue secretario de Educación del Gobierno de Michoacán y director general de la Comisión de Traducción y Gobernación. Finalmente, Diodoro Guerra fue director general del Instituto Politécnico Nacional. Y tenemos a uno de los más inquietos, capacitados y persistentes dirigentes magisteriales del país, mi amigo Iván García Solís, que fue miembro fundador y dirigente del Movimiento Revolucionario del Magisterio, que fue secretario de Planeación Educativa del Comité Nacional del CENTE, que ha sido 2 veces diputado federal y tiene una carrera de profesor que comprende la primaria, la secundaria, la preparatoria, la licenciatura y el doctorado. Nuestro amigo, un maestro de tiempo completo, de vida completa. Bueno, vamos a comenzar, Jiménez. Es un tema tan vasto y extenso que yo creo que podríamos comenzar. Vamos a construir la agenda, porque aquí no se sabe cómo por dónde comenzar. ¿Cuál es el estado de la educación nacional? ¿Cómo lo reducirías en 3 o 4 definiciones? ¿Cómo se dio la decadencia? Y luego vamos a las soluciones. ¿Cómo ves tú el estado de la educación nacional? Sí, cómo no. Bueno, creo que hay evidencias contundentes, claras, de que los resultados de aprendizaje que está generando el sistema educativo, la educación básica, son insatisfactorios. Esas evidencias provienen de los exámenes de OCDE y de los exámenes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es un asunto bastante conocido eso. Pero por otro lado, también tenemos un problema, el problema más crítico yo creo del desarrollo nacional es el del desarrollo tecnológico. No estamos produciendo las masas críticas de técnicos con la preparación adecuada para generar un desarrollo endógeno de la tecnología. ¿Por qué esta decadencia? Falta de presupuesto, falta de voluntad política, problemas sindicales, falta de cooperación de la sociedad, falta de interés del gobierno en el tema de la educación. Un poco oriéntanos. Tú fuiste funcionario además, de alto nivel. Yo creo que México ha hecho una gran obra educativa. Tenemos un sistema escolar que prácticamente ningún país latinoamericano lo tiene por sus dimensiones, en escuela preescolar, primaria, secundaria y hasta ahí. Y todavía podemos quejarnos de que parte de la primaria y parte de la secundaria es una oferta. De medio tiempo en América Latina, todos los países son tiempo completo con alimento. Tenemos 30% de escuelas incompletas, escuelas de 2 profesores, donde los niños se aburren el 3er año y se van. Empezaron por siendo el 5%, ¿sí? Y acabaron por ser el 30 y tantos. ¿No es así? Has señalado tú un problema muy importante. Ampliamos, sobre todo a partir del plan de 11 años, se amplificó, se extendió la oferta, pero a costa
Exacto. de sacrificar el horario, por ejemplo. Y De el 7 tamaño. horas se pasó a 4 horas en la escuela primaria y también el tamaño, exacto. Es decir, se generó una expansión a costa de restringir horarios y a costa de sacrificar también exigencias o Lo que se estándares en ganó calidad. en penetración social se perdió en intensidad educativa. Así es. Y yo no creo que solo México, sino en muchos otros países también ocurrió eso. Oye, mira, Iván, tú que has estado en el corazón de los problemas, ¿tú cómo verías desde tu ángulo esta decadencia? ¿Por qué todos estos fenómenos se fueron prolongando a sabiendas de que existían? Pienso en que en los años 70 empezó a ser obligatoria la licenciatura para la educación básica y no se ha cumplido. Pienso en la terrible estrechez y manipulación del sistema de asignación de empleos. ¿Cuál es para ti lo que han sido los obstáculos para que la educación cumpla esas finalidades y salve esos problemas? Bien se dijo, Porfirio, que México construyó un sistema educativo muy importante. Separó la iglesia de la escuela, expandió la escolaridad, claro. Eso no, cualquier país tiene ese mérito. Yo creo que esa es una cosa muy valiosa. Pero era urbana hasta de Porfirio nuestro Díaz. sistema educativo. El 81% de la población alfabeta cuando la Revolución Mexicana. Claro. Ahora, la Revolución hizo un cambio estupendo, importantísimo. Vasconcelos primero. Luego vino el crecimiento enorme del sistema educativo con Cárdenas. Fue un cambio no solamente... Educación básica, educación indígena y educación tecnológica. Y la técnica, eso fue Cárdenas. La técnica fue una aportación estupenda. Así Acabamos de conmemorar los 70 años del discurso Politécnico, que muy fue bueno, por cierto. un hito, ¿no? Realmente, ¿no? Contribuyó de manera significativa, contundente al desarrollo nacional. Y don Jaime Torres Bodet hizo la refacción primero y el plan 2 años México después. tiene una tradición en la construcción del sistema educativo estupenda. ¿Cuándo empezó el desastre? A ver. Eso es lo que tenemos que ver. Yo pienso que cuando vino la exigencia, Porfirio y compañeros, cuando vino la exigencia de abrir el sistema educativo, de democratizarlo, de pluralizarlo, de hacerlo participativo, ahí tuvimos obstáculos muy grandes. ¿Por qué? Bueno, porque hubo, por un Mafias. lado, el sistema político cerrado, Corporativo. un presidencialismo absorbente, unipolar, etcétera, y luego vino el corporativismo, que fue parte de lo mismo, ¿no? Que era parte del sistema. Claro. Más de 1 millón de Claro. trabajadores. El No sindicato es más grande de casual. América Latina. No es casual Sí. que donde empezó la crisis fue justamente en esta dirección corporativa sindical. Y después cobramos conciencia masiva, decenas de miles de maestros y la sociedad entera después, de que había una gran crisis de la educación. Ha sido documentada, pero esa Se crisis... sacrificó la calidad Sí. por el apoyo político del sindicato. sí, Que ha estado apoyando a candidatos Claro. del PRI y ahora es el socio, el así candidato es. del PAN. Hay un continuismo, pero dijéramos, Porfirio, que no solamente fue el problema de la calidad, la orientación. A ver, eso es muy importante. Palabra que casi no se utiliza, Sí, exacto. porque por la calidad puede no ser unívoca. Sí. La orientación, que era la ligazón muy directa entre los educadores y los intereses populares, se fue perdiendo. Entonces, ¿Y la sociedad? un sistema educativo que se creó Sí. en relación muy Se directa con la burocratiza sociedad, la se educación. burocratizó, Exacto. de tal manera que instrumentos que se fueron creando, la idea de Vasconcelos, la ley que no llegó a tener plena vigencia, Sí. de construcción de un sistema de consejos educativos, que hoy tenemos que reivindicar, eso se perdió y fue sustituido por un sistema vertical, ¿verdad? Que primero fue el llamado Consejo Nacional Técnico de la Educación y ahora involucionó hasta llamarse Consejo Nacional de Autoridades Educativas, que es una caricatura incluso de lo que existió y es mucho menos de lo que se requiere. Hoy necesitamos una nueva gestión educativa. Una nueva gestión, pero también necesitamos ampliar. Nueva orientación, expandir, claro. La crisis principal de la expansión del sistema ahora está en media superior y superior. Claro. Aquí se dijo bien, hasta secundaria hemos avanzado. Tú que has mucho. vivido, Diodoro, muchos años, yo creo que son casi 30, el desarrollo de la educación tecnológica. ¿Sabes que esa expansión contribuyó primero por la secundaria técnica a llevar la secundaria
a poblados de menos de 5,000 habitantes. Eso fue muy importante. Contribuyó a una relación relativa, pero en la buena dirección de la educación con el trabajo. Ahora, ¿por qué después de que se fija como meta en el plan de 11 años, en 58, la educación primaria ya no obligatoria, sino completa? ¿Por qué cuando 20 años después yo lo propuse como secretario de se hace la secundaria obligatoria, por qué no podemos pensar que todos los niños y adolescentes de México estén en la escuela hasta los 18 años? El 75% de los adolescentes mexicanos no están en la escuela. Y solo una tercera parte tiene empleo. Es decir, que más de la mitad de los jóvenes mexicanos ni tienen trabajo ni tienen escuela. ¿Cómo ves tú el tratamiento, lo que acaba de plantear Iván, al ciclo medio superior, al ciclo superior, la expansión de la educación obligatoria y su financiamiento? Bueno, yo creo que es el gran reto, el desafío que tiene la sociedad mexicana en el futuro inmediato. Yo creo que ya se ha hablado de lo importante que ha sido construir un sistema de educación básica con muchas complejidades y con muchos problemas, como los que ya también se comentaron, de la falta de resultados evaluados por organismos internacionales que pues, nos hablan de que ese avance no ha sido lo sustantivo ni lo deseable, lo satisfactorio que sea la sociedad. Hay muchos factores que lo producen. ¿Cuáles son para ti? Bueno, hay factores internos del sistema, en donde ha habido muchas reformas en lugar que no aterrizan, que no concretan, que cambian de ejes, que mientras unas tienen como eje al maestro, otras tienen como eje los materiales, como ahorita ¿No son un poco cuento? Lo de enciclomedia y estas cosas. Pero eso es negocio. En lugar de... Es negocio eso. Sí, claro, definitivamente. Eso todos lo sabemos. No estoy de acuerdo. Bueno, podría ser, me da gusto. No estoy de acuerdo. Es lo que dice la Vox Populi. Es algo importante. Bueno, ahorita déjame que termine qué bueno que hay. Aunque el eje debería ser el alumno. El eje debería ser fundamentalmente el alumno, el educando, el joven, el niño, al que se le está formando. Entonces, ¿y cómo se convierte al niño y al joven, al adolescente y al joven, en el eje de la educación? Se le convierte precisamente ubicando al maestro y a los materiales como los pilares de su formación y tratando de establecer metodologías para ubicar cuáles son sus condiciones desde las sociales en las que se desenvuelve. ¿No se puede tener una educación buena con gran miseria? Si no comen los niños. Pues no, definitivamente yo creo que ese es el gran problema. Entonces, ¿cómo aspiramos a avanzar hacia el siguiente ciclo educativo, al bachillerato, al nivel medio superior, sin haber consolidado lo de la educación básica? Tenemos que abrir dos frentes, pero sí es deseable, conveniente, importante y fundamental que tengamos como objetivo el lograr ese salto. Gilberto, sí. Veo que estás ¿Puedo decir algo conmigo. Claro. Sí. No, respecto a enciclomedia. Sí, cómo no, te quiero preguntar, claro. Yo creo que enciclomedia, yo los invito no a platicar. Pero tú no yo lo los manejas invito, eso, ¿sí? No, estoy trabajando, tengo una investigación ahorita sobre escuela primaria y he visto enciclomedia operando. ¿Por qué no nos platicas qué es enciclomedia? Sí, cómo no, enciclomedia es un esfuerzo tecnológico, es un proyecto tecnológico en donde la idea básica que lo inspiró fue meter en software todos los contenidos del libro de programas. Texto. En software, en programas. Sí, nosotros traducimos. Exacto. Hardware se llama equipo y software se llama programa. Exacto, Todo decimos sí, en español en este programa. Es una regla. Gracias. Gracias. Perdón, es una regla no universal. Es una regla local. Bueno, esto empezó así. La verdad es que Enciclomedia se convirtió en un proyecto con mucha más flexibilidad y con mucha más oferta ¿Pero para qué que el sirve? propio libro de texto. Mira, en materias como ciencias naturales, ciencias sociales, en geografía,
en historia. Es para primaria y Enciclomedia secundaria. es fantástico. Para primer y secundaria. Modifica. ¿Cómo accede el niño a la Modifica enciclomedia? la vida escolar, la vida del aula. En todos los casos ¿Te que quiere hemos visto. refutar, Teresa? Sí, cómo no. Porque lo que hace es ligar el libro de texto con la enciclopedia en carta y establecer... En carta es una oferta. Sí. Y no tiene otra, más que el establecimiento de consultas hacia libros de texto, diciendo en dónde puede consultar el libro Pero de nos va a texto. explicar, Gilberto, cómo se resuelve eso. Positivamente te lo no es que preguntamos. tenga solo en carta, no. El enciclomedia es un complejo, un sistema de información que se ofrece en quinto y sexto año de primaria. Lo importante es que en el momento en el que usas la computadora y usa el proyector, el pizarrón electrónico, ¿cuántas computadoras en hay ese por momento unidad modificas el ¿Cuántas sistema de computadoras hay aprendizaje por escuela y los educativa? resultados que se están obteniendo son ¿Qué fantásticos. porcentaje de escuelas primarias mexicanas tienen computadora? Son aproximadamente 100,000 escuelas las que tienen ¿Y enciclomedia. cuántos son el ahorita. número de escuelas primarias del país? Bueno, son 280,000, yo creo. Entonces, ¿la o sea, mitad tiene? Yo creo que sí. Eso es una Y base. la intención es que Enciclomedia, este año escolar, se pretendía que todos los grupos de quinto y sexto del país tuvieran Me Enciclomedia. da mucho gusto que lo digas, porque aquí hay que defender las tesis. Si realmente está, como tú Sí, dices, sí, vinculado al sistema educativo, es bueno. Si es nada más por arriba, es como las licuadoras que le regalan a las No. Hay dos áreas donde Enciclomedia le falta notoriamente, que es en lectura y en matemáticas. Y yo creo que en lectura y matemáticas es posible, pensando por ejemplo en los técnicos del Politécnico, que se metieran a producir software especial para eso. programas. Perdón, programas. Entonces, yo creo que podría incluso abordarse estos dos campos que son donde se ve más. Pero le falta, ¿verdad? Mira, le falta. sí, le claro. falta. Vamos a Este es un terminar el principio. bloque. Sí. Vamos a hablar Esto es del un alumno, principio. del maestro y de la máquina. De enciclomedia. Familia, sociedad, máquina, maestro, sí, y alumno. ¿Les parece bien? Sí, cómo no. Muy bien. Mira. Salimos del aire. Hay que hablar del, para investigar hay que esto. hablar también Bueno, de Sí, ese hecho. Las A direcciones partir de de la compra limitación, son las fuentes de corrupción, donde se compran cosas para transar dinero. Eso es No, y que se bien hace un conocido. negocio Es que en este posterior, país ¿no? de tanta corrupción